desde muy pequeño, la vida fue injusta con él. Le quitó a sus padres y le dio pobreza. Le tocó caminar por la vida cargando hambre, soledad y miedo. Era solo un niño, sin nadie que lo defendiera, sin nadie que lo esperara al final del día. Cada paso que daba era una prueba. Cada amanecer, una lucha por sobrevivir. Y aún así, cuando apenas tenía lo suficiente para seguir con vida. Cuando nadie lo estaba mirando y ayudar significaba perder lo poco que tenía. Eligió hacer el bien. No sabía que ese gesto silencioso, nacido desde la carencia y el dolor, iba a cambiar su destino para siempre. Porque hay actos tan pequeños a los ojos del mundo, que solo el cielo alcanza a ver su verdadero valor. En medio de una tierra seca, donde el sol parecía castigar sin piedad y el viento levantaba polvo sobre los caminos, creció un niño que ya había perdido demasiado para su corta edad. Aquel lugar no era amable con nadie, pero con él había sido especialmente duro. La vida no le dio tiempo para ser niño. Le arrebató a sus padres cuando apenas entendía lo que significaba perder, lo dejó sin protección y sin respuestas. Y nunca le ofreció promesas claras sobre el futuro que le esperaba. Desde muy temprano aprendió que algunos nacen con oportunidades y otros solo con resistencia. Lo único que tenía era a su abuela, una mujer cansada por los años y por las penas acumuladas, cuyo cuerpo ya no respondía como antes, pero cuyo espíritu seguía en pie. Ella no tenía riquezas que ofrecerle, solo palabras sencillas, silencios largos y un ejemplo constante de dignidad incluso en la escasez. Vivían con lo justo. Había días en los que el pan alcanzaba y otros en los que había que partirlo en silencio para que rindiera un poco más. Aún así, la abuela siempre repetía lo mismo. Mientras tengamos manos para trabajar y corazón para no hacer daño, seguimos siendo ricos. Cada mañana, el niño se levantaba antes de que el sol apareciera en el horizonte. El frío de la madrugada le recordaba que el descanso era un lujo. Ayudaba en los campos, cargaba agua desde pozos lejanos, limpiaba corrales y hacía pequeños trabajos para los vecinos, aceptando lo que le dieran, aunque fuera poco. No lo hacía esperando gratitud ni recompensa. Lo hacía porque había aprendido que en un lugar así, la vida se sostiene a fuerza de esfuerzo, humildad y una paciencia que no todos logran conservar. A veces, mientras trabajaba, veía a otros niños correr, jugar o esconderse del sol sin preocupaciones. Él los miraba solo un instante, lo suficiente para recordar que esa etapa ya había pasado para él. Y luego volvía a lo suyo, como si el cansancio le hubiera robado también el derecho a soñar. Cuando el trabajo aflojaba y el día parecía detenerse, se sentaba cerca del camino principal de la aldea. Desde allí observaba a los viajeros que cruzaban el desierto levantando nubes de polvo. Veía pasar gente con camellos bien alimentados, con caballos fuertes, con provisiones suficientes para muchos días. Hombres con túnicas limpias y mujeres con miradas seguras. Ellos avanzaban con rumbo claro, sin mirar atrás, como quienes saben exactamente hacia dónde van y confían en que el camino los llevará a algo mejor. El niño lo seguía con la mirada, no con envidia ni rencor, sino con una calma silenciosa. Sabía que esas vidas no eran la suya. No se preguntaba por qué ellos tenían más, simplemente aceptaba que el mundo no reparte de la misma manera. En su interior, sin embargo, se iba formando una idea sencilla, casi invisible. Que tal vez su destino no era tener mucho, sino ser alguien que no endureciera el corazón, aunque la vida insistiera en hacerlo. Porque cuando has perdido tanto, aprendes a no pedirle nada al mundo. Y cuando no esperas nada, cada pequeño acto de bondad se convierte, sin saberlo, en una semilla. Ese día había caminado más lejos de lo habitual, siguiendo un sendero que casi nadie usaba. Uno de esos caminos que parecen no llevar a ningún lugar, pero que igual deben recorrerse. El calor caía con fuerza, sin compasión, haciendo que cada paso pesara más que el anterior. El sol estaba alto, inmóvil, y el aire quemaba al respirarlo. El agua que llevaba colgada al costado apenas alcanzaba para él, y lo sabía.
Había aprendido a medir cada sorbo, a no desperdiciar nada, porque en esa tierra, quedarse sin agua no era una incomodidad, era una sentencia. Mientras avanzaba, escuchó algo que no encajaba con el silencio del desierto. Un sonido bajo, débil, casi apagado. Se detuvo. Al principio pensó que era el viento, pero volvió a escucharlo. Un gemido lento, cansado, como si viniera de alguien que ya no tenía fuerzas ni para pedir ayuda. No era humano, era un caballo. El niño siguió el sonido hasta encontrarlo. Estaba atado a un poste viejo, olvidado al borde del camino. El animal tenía el cuerpo cubierto de polvo, las patas temblorosas y los ojos apagados, hundidos en una tristeza que solo da la sed extrema. Respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera un esfuerzo consciente. No había nadie cerca, ninguna caravana, ningún dueño a la vista. El niño se quedó quieto por un momento, observando la escena, sintiendo como el calor se mezclaba con algo más pesado dentro de él. Miró el odre que llevaba consigo, lo levantó un poco para sentir su peso, y supo de inmediato que no había suficiente agua para los dos. Volvió a mirar al caballo, luego al cielo, luego otra vez al agua. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. Porque esa agua era lo único que tenía para llegar de regreso. Porque nadie lo había puesto ahí. Porque nadie lo estaba obligando. Porque, si seguía su camino, nadie lo culparía. En su mente apareció una verdad dura, conocida desde niño: cada quien sobrevive como puede. Y, por un instante, pensó en su abuela, en el largo camino de vuelta, en el cansancio que ya sentía en el cuerpo. Y entonces surgió una pregunta silenciosa. Una de esas que no se dicen en voz alta, pero que pesan más que cualquier palabra. ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando ayudar te cuesta algo real? El niño respiró hondo. Sintió el pecho apretarse, no por el calor, sino por esa lucha invisible entre el instinto de conservar y el impulso de hacer lo correcto. Dio un paso hacia el caballo, luego se detuvo, como si todavía buscara una razón para no hacerlo. Pero no la encontró. Se acercó despacio, desató el tapón del odre y, con cuidado, vertió el agua lentamente, temiendo que se acabara demasiado rápido. El caballo comenzó a beber con desesperación al principio, y luego con más calma, como si la vida regresara poco a poco a su cuerpo. El niño observó en silencio. No sonrió. No levantó los brazos. No esperó agradecimiento. Solo se quedó ahí, viendo cómo algo que estaba a punto de apagarse volvía a encenderse. Cuando el agua se terminó, cerró el odre vacío y dio un paso atrás. El caballo levantó la cabeza, respiró mejor, y sus ojos ya no parecían tan lejanos como antes. En el pecho del niño ocurrió algo extraño. No fue orgullo, no fue alegría ruidosa, fue una calma profunda. Una paz silenciosa, de esas que no se explican, pero que se sienten como si algo invisible se hubiera acomodado por dentro. Sin saberlo, acababa de hacer una elección que no solo salvaría a un animal, sino que marcaría su destino para siempre. El niño no sabía que alguien lo había visto. Mientras cerraba el odre vacío y se preparaba para continuar el camino, creyendo que ese encuentro terminaría ahí, escuchó pasos acercándose desde el otro lado del sendero. Pasos firmes, seguros, de alguien que no caminaba con prisa, pero tampoco con duda. Alzó la mirada. El hombre apareció entre el polvo levantado por el viento. Su ropa era distinta a la de los viajeros comunes. Limpia, bien cuidada. Su postura transmitía autoridad, y su mirada estaba acostumbrada a ser obedecida. No era difícil entender que aquel caballo no había sido olvidado, pertenecía a alguien con poder, recursos e influencia. El niño sintió un nudo en el estómago. Por un instante pensó que había hecho algo mal. Tal vez el animal estaba atado por una razón. Tal vez ese gesto suyo traería problemas. Bajó un poco la cabeza, preparado para recibir un reclamo. El hombre se acercó al caballo primero. Lo observó con atención.
Notó el cambio en su respiración, la fuerza que poco a poco regresaba a su cuerpo, la calma que ya no estaba allí minutos antes. Luego giró lentamente la mirada hacia el niño. Al principio, su rostro fue duro, silencioso, difícil de leer. Después, algo cambió. Sus ojos se detuvieron en el odre vacío que colgaba del costado del niño. Lo miró un segundo más, como si tratara de entender lo que había pasado. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta directa, sin rodeos. ¿Por qué hiciste eso? No había enojo en su voz, pero sí una curiosidad profunda, casi desconcertante. El niño levantó la vista con cautela. No buscó una respuesta elegante. No pensó en agradar. No trató de justificarse. Respondió con lo único que para él tenía sentido. Porque tenía sed, nada más. No habló de sacrificio, no habló de bondad, no habló de méritos ni recompensas. Solo dijo la verdad. Ese momento, esa respuesta, partió la historia en dos. El hombre se quedó en silencio. Esperaba otra cosa. Tal vez una explicación más larga. Tal vez una excusa. Tal vez una petición escondida. Pero no hubo nada de eso. Solo la lógica sencilla de alguien que no había aprendido a complicar lo correcto. En ese instante, el hombre comprendió algo que llevaba años sin recordar. Que el mundo está lleno de personas dispuestas a ayudar si hay algo que ganar. Personas que extienden la mano cuando hay aplausos, reconocimiento o beneficio asegurado. Pero muy pocos ayudan solo porque está bien hacerlo. Miró nuevamente al niño. Vio en él no pobreza, sino una riqueza distinta. Una que no se compra ni se aprende con el tiempo. Una que suele perderse cuando la ambición ocupa demasiado espacio. Y entendió una verdad que muchos adultos olvidan en su camino. La verdadera grandeza no se anuncia, no se explica, no se defiende. Se revela en silencio, cuando nadie está mirando. Aquel hombre no vio a un niño necesitado frente a él. Vio algo mucho más raro. Vio a alguien que, teniendo poco, eligió no endurecer el corazón. Y en ese instante, supo que ese gesto no podía quedarse sin respuesta. Lo que vino después no fue inmediato, no fue mágico, y desde luego, no fue fácil. El hombre no prometió nada en ese momento. No habló de recompensas ni de futuros brillantes. Solo observó al niño unos segundos más y le hizo una señal para que lo acompañara. El camino que se abría frente a ellos no parecía más seguro que el niño ya conocía. Hubo viajes largos bajo el sol y noches en las que el frío calaba hasta los huesos. Atravesaron senderos peligrosos, cruzaron tierras desconocidas y enfrentaron situaciones que el niño jamás había imaginado. No todo fue aprendizaje tranquilo. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre y de decisiones difíciles. El niño tuvo miedo, hubo instantes en los que dudó de haber hecho lo correcto. Momentos en los que el cansancio era tan grande que parecía imposible dar un paso más. En uno de esos trayectos, una caída lo dejó herido. La sangre manó de su pierna y el dolor le recordó lo frágil que era su cuerpo. Por primera vez, pensó seriamente que tal vez no sobreviviría a ese camino. Que tal vez había salido de una vida dura para entrar en otra aún más peligrosa. Pero algo había cambiado, ya no caminaba solo. Cuando el miedo aparecía, alguien estaba ahí para ayudarlo a levantarse. Cuando el hambre apretaba, compartían el pan. Cuando la noche parecía demasiado larga, escuchaba historias alrededor del fuego. Relatos de hombres que también habían perdido, que también habían caído y que, aún así, seguían adelante. Poco a poco, el niño empezó a entender que el verdadero cambio no estaba afuera, sino dentro de él. Que aquel gesto sencillo, aquel acto silencioso de bondad, había abierto una puerta invisible. No una puerta sin dificultades, sino una distinta. Porque cuando actúas con un corazón limpio, la vida comienza a colocarte personas, caminos y oportunidades que antes no existían. No de golpe. No sin esfuerzo. Pero sí con propósito.
No porque las merezcas, no porque seas especial, sino porque estabas preparado para recibirlas sin perderte a ti mismo. Cada paso, cada prueba, cada herida lo iba formando. Ya no era solo el niño que no esperaba nada. Empezaba a convertirse en alguien capaz de sostener lo que estaba por venir, alguien que podía atravesar la tormenta sin endurecer el alma. Y sin darse cuenta, mientras superaba pruebas que parecían demasiado grandes para él, el bien que había sembrado comenzaba a regresar, no como un regalo, sino como un camino. Ese camino, con el tiempo, los llevó más lejos de lo que el niño había imaginado. Después de muchos viajes, llegaron finalmente al lugar donde vivía aquel hombre. No era un palacio ni un sitio ostentoso, pero sí una casa firme, levantada con esfuerzo, respeto y años de decisiones bien tomadas. Allí terminaba un viaje y comenzaba otro. El hombre no lo trató como un sirviente ni como una carga. Lo trató como a alguien digno de aprender. Le enseñó a leer los caminos, a entender los tiempos, a escuchar antes de hablar. Le mostró cómo se comercia sin engañar, cómo se negocia sin humillar, cómo se gana sin pisar a nadie. Le enseñó que los verdaderos negocios no se sostienen solo con números, sino con palabra cumplida. El niño aprendió a viajar entre ciudades, a reconocer los peligros del camino y también sus oportunidades. Aprendió a hablar con personas distintas, a adaptarse sin traicionarse, a crecer sin olvidar de dónde venía. Y mientras los años pasaban, sus manos se volvían más firmes, su mirada más clara y su corazón, lejos de endurecerse, se volvía más consciente. Con el tiempo, ya no caminaba detrás. Caminaba al lado. Y un día, sin grandes anuncios, el hombre dio un paso atrás. No porque estuviera cansado, sino porque sabía reconocer cuando alguien estaba listo. Los negocios, los viajes, las decisiones, empezaron a pasar a manos de aquel niño que ya no lo era. Y él los asumió sin soberbia. Sin olvidar las jornadas de hambre, los caminos de polvo, ni aquella gota de agua que lo había cambiado todo. Pero había algo pendiente. Algo que nunca había dejado de acompañarlo. Un día, emprendió un viaje distinto. No hacia nuevas ciudades, sino hacia atrás. Regresó al lugar donde todo había comenzado. Buscó a su abuela, ya más frágil, ya más cansada, pero con la misma mirada firme de siempre. No le habló de éxito ni de logros. Solo le tendió la mano y le dijo que ya no tenía que cargar sola. La llevó a vivir con él. A una casa donde ya no faltaba pan. Donde las noches no eran frías. Donde el descanso, por fin, era posible. Y allí, en silencio, se cerró un círculo que había comenzado muchos años atrás en una tierra seca. Porque al final, el mayor fruto de aquel gesto no fue el dinero, ni los viajes, ni las oportunidades. Fue que el niño que un día lo había perdido todo, nunca perdió lo más importante: su corazón. Y así, la historia no terminó con riqueza. Terminó con sentido. Hoy quiero hablarte a ti. No al que aparenta ser fuerte, sino a quien sigue haciendo lo correcto, aunque nadie lo note. Tal vez te sientes pequeño, invisible, como si tu esfuerzo se perdiera en el ruido del mundo. Ayudas, das de ti, y muchas veces no vuelve nada. Y eso duele. Pero escucha esto con calma. El bien nunca se pierde. Solo cambia de forma y de tiempo. No siempre regresa como esperamos, ni cuando creemos merecerlo. Pero siempre encuentra la manera de volver. Aquella gota de agua no salvó solo a un caballo. Salvó un destino, abrió un camino. No fue hecha por alguien poderoso, sino por alguien bueno. Alguien que, teniendo poco, decidió no cerrar el corazón. Así que cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, hazlo. Porque tal vez, esa decisión silenciosa, está a punto de cambiar tu vida. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjalo escrito en los comentarios. A veces una sola palabra puede acompañar a alguien más.
Si crees que este mensaje puede hacer bien, regálale un me gusta y compártelo con quien hoy lo necesite. Y si quieres seguir escuchando historias que recuerdan que hacer el bien todavía importa, suscríbete y acompáñanos. Porque cuando un mensaje nace del corazón, vale la pena hacerlo llegar más lejos.